Bueno, nada, muy rápidamente presentar a Daniel Aguilar. Primero de todo, darle las gracias por venir y por aceptar el reto de hacer una pequeña presentación de introducción al arte generativo. Para los que no lo conocen, bueno, Daniel Aguilar es protozoo, artista de hace bastante tiempo, bastante que un par de añitos puede ser, año y medio. Publicando hace un par de años, Sí. sí. Sí, sí. Y nada, lo que queríamos cubrir hoy un poco era superar un poco esa barrera inicial de gente que sepa un poco programar, que conozca pues plataformas o frameworks tipo processing para poder hacer pues, arte generativo. Y no solo eso, sino dar el paso siguiente que es, como hablábamos antes, experimentar, jugar, publicar, que mucha gran parte de la gracia de hacer arte es luego poder mostrarlo al mundo. Así que nada, muchas gracias Daniel por acompañarnos esta tarde y adelante. Gracias. Bueno, pues nada, vamos a ello. El título de la charla, como habéis visto, pues es Introducción al arte generativo. La idea es hacer un repaso así más o menos superficial sobre qué es, cómo lo llevamos a cabo los que estamos trasteando con estas cosas. Y por último, pues también echar un vistazo a este tema que comentaba Xavi de, bueno, una vez tenemos una pieza, si la queremos publicar, compartir en Internet, aprovechando todo esto que está ahora tan en boga, el tema de los NFTs y el blockchain, pues ver un poco cómo se puede hacer, una de las maneras de hacerlo, porque también es una cosa que es muy dinámica y hay varios caminos, entonces veremos una que es, bueno, el que he seguido yo hasta ahora, que es, me parece pues, muy asequible para todo el mundo. Entonces, como decía, bueno, yo esto lo he planteado como en tres bloques, esta charla. La primera sería una introducción, definición de lo que yo considero que es arte generativo. Esto, por supuesto, es un tema muy discutible, todo el mundo tiene su opinión, pero bueno, creo que hay como un consenso de mínimos al que podemos llegar para saber un poco de qué estamos hablando. Eso sería el primer bloque. El segundo bloque sería, como digo, pues hacer como una pequeña demostración de cómo generar una pieza. Voy a utilizar P5 JS, que bueno, es un framework, una librería de código abierto que está pensada para ese tipo de cosas. Entonces creo que es una buena vía de entrada para quien no esté todavía en este mundillo, pues es una manera fácil de entrar. Y para el que sí, bueno, pues es también un framework muy fácil de seguir, así que creo que es una buena opción. Y el tercer bloque sería, como decía, pues eso, es mirar una de las plataformas que existen hoy en día para publicar arte generativo de tipo long form, o sea, donde se genera un token generativo que es capaz de generar varias piezas. Eh, la que vamos a ver es FXHash, que de nuevo es la que yo he estado utilizando y, bueno, tiene una serie de ventajas que creo que hace que sea una muy buena opción para quien esté iniciándose en todo esto. Así que nada, vamos con ello. El primer bloque, como decía, pues sería un poco hacer una pequeña definición, ¿no? O sea, ¿qué consideramos arte generativo? Entonces, ah, bueno, podríamos decir que en su forma más fundamental lo podríamos definir como esa práctica artística que utiliza un sistema, que puede ser un conjunto de reglas, puede ser un programa informático, puede ser una máquina, puede ser cualquier proceso en el que por lo menos cierta parte de ese proceso sea de algún modo autónomo. La idea un poco ahí sería que en oposición o en contraste a digamos, una práctica artística más tradicional en la que el artista pues, se pone ahí con su pincel o lo que sea y decide cada detalle, dónde va a ir y cómo va a ser, etcétera. Eh, Aquí también hay de eso, por supuesto, pero digamos que se cede o se delega parte de esas decisiones a un proceso más o menos autónomo. Por supuesto, aquí vamos a ver ejemplos de, bueno, o sea, ese agente autónomo va a ser un programa de ordenador, pero no tiene por qué ser así. Vamos a ver algunos ejemplos históricos de arte generativo donde no hay ordenador. Como decía, sí, bueno, suele contener cierto grado de aleatoriedad, aunque no es imprescindible. Eh, y yo creo que es importante, por lo menos para mí, aunque hay, por supuesto, ejemplos que van a contradecir lo que voy a exponer ahora, pero creo que en general un aspecto interesante de arte generativo es encontrar ese equilibrio entre aleatoriedad o caos y orden, ¿no? Eh,
ahí cada artista pues decide, ¿no? O sea, en qué medida o en qué lugar de ese espectro se quiere posicionar y dónde encuentra algo interesante. Y de nuevo, yo creo que hay muchos ejemplos de cosas muy interesantes, tanto en un extremo como en el otro, y se siguen pudiendo considerar arte generativo. Pero yo personalmente me gusta jugar con bueno, con ese equilibrio, ¿no? De buscar a ver hasta dónde puedes crear algo que es impredecible, pero no demasiado impredecible como para que no se pueda comprender, ¿no? Eh, bueno, muy rápidamente también, importancia y unicidad del arte generativo. Creo que es importante entender, o yo lo entiendo así, el arte generativo como tanto un producto, o sea, tanto una pieza final, que es la que quizá el espectador final es la que ve, como el proceso en sí. Es decir, creo que es muy interesante entender el arte generativo como, bueno, el valor que tiene, por lo menos en parte en eso, en el proceso, ¿no? De hecho, creo que es la parte más importante. Eh, es interesante también tener en cuenta que algo, digamos, que aporta el arte generativo, que quizá no se encuentra en otros tipos de arte, es esa exploración de patrones, de sistemas de complejidad que además son, en una medida u otra, autónomos, ¿no? Por lo menos a mí es una de las cosas que más me estimula cuando trabajo en mi práctica, ¿no? Eh, bueno, ya lo hemos dicho, a menudo conduce a resultados únicos, inesperados y a menudo sorprendentes. Y esto se hace a través de diversas técnicas, de las que hay infinidad, de las que cada artista inventa las suyas, ya sea desde cero o combinando las existentes. Entonces, bueno, he puesto aquí un listado un poco para ilustrar esta idea, pero digo, este es un listado muy pequeño del que realmente debería ser, ¿no? Entonces tenemos como ejemplos de procesos generativos, tenemos algoritmos de crecimiento en la naturaleza. Un ejemplo podría ser pues, un algoritmo que genera, no sé, estructuras de árbol. Otra podría ser, pues, no sé, procesos de estratificación de sedimentos, por ejemplo, ese tipo de cosas. Luego tendríamos, por ejemplo, composición de música aleatoria. Veremos ahora un ejemplo, ¿no? De hace unos cuantos siglos de músicos que ya proponían, antes de que hubiese ordenadores, pues, procesos generativos para crear composiciones musicales a través de combinar de manera más o menos aleatoria piezas más pequeñas. Y luego tenemos, bueno, pues autómatas celulares, tenemos el arte de la gota de la tinta, que es, ¿no? una práctica artística, una técnica artística en la que se coge una tinta o un pigmento, se echa en un líquido, en un solvente. Entonces, digamos que ahí la parte determinista del artista es, ok, ¿dónde pongo esa gota de tinta? ¿Cuánta tinta he hecho? Etcétera. Pero a partir de ahí hay toda una serie de sistemas, de procesos que son autónomos, en este caso pues la física y la química, que se encarga de mover esa tinta y de disolverla de una manera u otra, ¿no? Dependiendo pues de la temperatura, de si, no sé, si hay otra fuerza que esté interviniendo en el sistema, etcétera, ¿no? Y bueno, hay unos cuantos más, sistema Seller, ruido Perlin, el collage de recorte aleatorio, algoritmos evolutivos, y como digo, hay un montón. Este es el ejemplo al que me refería hace un momento. Si no he tomado mal la referencia al copiarlo de Google, esto corresponde a Mozart. Entonces es una tabla en la que tiene una serie de referencias a pequeños segmentos musicales, pequeñas melodías. Entonces la idea aquí es que con un par de dados el compositor tira esos dados y va eligiendo pues, digamos, el segmento que aleatoriamente aparezca y los va concatenando para acabar produciendo una composición que, pese a estar compuesta de piezas preexistentes que se van a compartir con otras composiciones, la composición en sí final va a ser única, ¿no? Porque está compuesta a través de ese proceso aleatorio. Otro ejemplo que quería mostrar es el de la obra de Sol Lewitt, que bueno, estoy seguro que todo el mundo conoce, pero muy resumidamente y a riesgo de decir alguna barbaridad, digamos que la importancia de lo que proponía era que la pieza de arte no está tanto en la obra final, en la pieza, el dibujo o la pintura que se acaba generando, sino más en la idea que genera esa pieza, ¿no? Entonces, él, digamos que lo que creaba era una serie de instrucciones en lenguaje textual en el que explicaba cómo tenía que ejecutarse esa obra y luego él u otra persona u otro proceso, que puede ser también una máquina, interpretaba esas instrucciones y acababa generando la pieza física final, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos ejemplos más, ya más modernos. Tenemos esta pieza de Vera Molnar, una artista del siglo XX que ya empezó a trabajar con ordenadores. Y luego, pues algunas piezas, supongo que más o menos icónicas, o por lo menos son para mí,
ya muy recientes de estos últimos años. Tenemos Fidenza, Tyler Hobbs, es una de las obras de arte generativo long form más conocidas, quizá la más conocida, la más exitosa. He elegido también Dragons, que es una pieza de William Mapan que se publicó en FX Hash, que a mí personalmente me pareció muy interesante. Luego tenemos Horizontes de Iskra y Zach Lieberman, creo que también se publicó en FX Hash, una colaboración. Y por último he puesto Substrate de Jar Tarbell, que si no me equivoco es de principios de los 2000, que le he puesto un poco como un guiño nostálgico a los que llevamos ya algún tiempo con esto. Yo cuando empecé el tema de la programación creativa, empecé con Flash, como creo que hay unos cuantos en este mundillo que empezaron por ahí. Y él era, bueno, este artista era como uno de los icónicos, ¿no? Hacía cosas muy interesantes, sigue haciéndolas. Entonces, esta obra en particular fue una de las primeras que yo descubrí, eh, creo que a principios de los 2000, y fue una de las motivaciones que tuve para decir, oye, esto mola, pues vamos a ver, ¿no? Bueno, a nivel de herramientas, no, he elegido tres o cuatro para ilustrar un poco lo que tenemos y entre ellas pues la que vamos a usar hoy para la demostración, pero de nuevo hay un montón de herramientas. De hecho, estos días aquí hemos podido ver, eh, creo que se están usando Hydra, Cycles, no sé si usaron, bueno, hay toda una serie de softwares comerciales y de código abierto para el tema de la programación creativa y del arte generativo. Entonces, hay donde elegir, uno puede perderse y debe perderse, porque cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero bueno, yo he elegido estos tres o cuatro que son los que yo he usado. Eh, Tenemos aquí Processing, que bueno, es una herramienta que muchísima gente empieza por ahí, porque digamos que la gracia que tuvo es que hizo muy accesible la programación a gente que no necesariamente tenía que saber programación. Eh, Luego tenemos P5 o P5 JS, que es el que vamos a ver hoy en la demo, que básicamente es un port, es una versión JavaScript de Processing, que para mí la gracia que tiene es que directamente ya es tecnología, lenguaje web, con lo cual es nativamente web. Es decir, lo que uno hace inmediatamente lo puede coger y poner en Internet, compartirlo y cualquiera lo puede ver, ¿no? Y lo único que necesitas es un navegador, no hace falta ningún player, nada por el estilo. He incluido también Three.js porque, de nuevo, es una herramienta que yo he utilizado. De hecho, la he utilizado tanto comercialmente, porque bueno, yo tengo un background también de desarrollador, de frontend, entonces lo he utilizado para trabajos para clientes, pero también lo he utilizado mucho a nivel experimental, porque básicamente te da un engine 3D muy potente, también es de código abierto y es relativamente fácil de aprender también. Entonces creo que es muy interesante para quien esté interesado que le eche un ojo. Y de nuevo he puesto ahí el iconito de Flash con la lagrimita nostálgica, porque bueno, es como un pequeño tributo que le rindo a mis inicios, ¿no? Bueno, entonces podemos empezar ya con el segundo bloque, que sería el de la demo. Como decía, el framework que vamos a ver es P5.js. Muy rápidamente, bueno, ya lo hemos dicho, pero lo repasamos. P5 es una biblioteca de JavaScript, una librería de código para la creación de arte y diseño gráfico o de código creativo. Está inspirada en Processing, de hecho viene de Processing, y es una plataforma de software para la creación de arte visual. Y como hemos dicho, pues es libre, de código abierto, cualquiera se lo puede descargar, lo puede utilizar online, súper fácil de usar. ¿Por qué he elegido esto? Bueno, básicamente lo que veis aquí, o sea, permite dibujar en el lienzo de la web utilizando JavaScript, que es algo que podéis hacer también sin P5, pero digamos que lo simplifica, añade una capa de simplificación que hace que trabajar con él pues sea más sencillo. Permite interacción, si uno quiere jugar con eso también, pues puedes permitir que el usuario utilice su ratón, su teclado, otros dispositivos de entrada para interactuar con tu pieza. Soporta sonido, vídeo, bueno, es multimedia. No requiere conocimientos previos de programación, o muy poco, ahora lo veremos, la sintaxis y todo lo demás es prácticamente lenguaje humano. Luego la comunidad es súper activa, hay un montón de recursos, tutoriales, foros. Realmente cuando uno tiene necesidad de aprender algo, tiene un problema, se puede dirigir a internet y siempre va a encontrar alguien que le ayude. Hay un montón de contenidos. Es muy flexible para crear todo tipo de proyectos
Y como he dicho antes, es tecnología web, con lo cual es súper fácil publicar y compartir en Internet. Y bueno, un poco para que toda esta palabrería le pongamos un poco imagen, he hecho esta captura, esto viene de FXhash, que es la plataforma que veremos en el último bloque. No sé si estas piezas en concreto están hechas con P5, pero vamos, costaría dinero a que más de una y la mayoría deben estarlo, o sea, deben estar hechas con P5 porque es una herramienta muy utilizada. Bien, pues dicho esto, vamos a remangarnos y vamos a ver un poco de código. Entonces, la manera más fácil de empezar con P5 es utilizar el propio editor online que ellos ofrecen. Luego veremos que cuando uno se pone un poco más en serio, no todo el mundo, pero bueno, yo por lo menos me siento más cómodo en un editor de código un poco más potente, de que luego lo veremos, pero hay gente que utiliza esto y hace cosas muy potentes solamente con este editor. Y en cualquier caso es como la manera súper fácil de empezar. O sea, no hay que instalar nada, ni hay que preocuparse de nada. Uno abre esta URL y puede empezar a programar. No sé qué tal está el tamaño del texto, ¿se ve o queda un poco... A ver, por ahí. ¿Sí? Vale. Bueno, básicamente tenemos, o sea, en este editor tenemos dos secciones, dos partes principales. La que vemos aquí a la izquierda es lo que llamamos el sketch o el boceto, sería, que es donde escribimos el código. Y aquí a la derecha tenemos el preview, la vista previa, que es el resultado de lo que estamos programando. Tenemos unos menús aquí para, bueno, pues para interactuar con la plataforma, pero por supuesto no nos metemos en ello, además es muy simple. Lo que sí es importante saber es que este código que tenemos aquí, cuando nosotros lo ejecutamos, pues eso, la máquina lo va a interpretar y va a producir un resultado. Entonces, para ello tenemos el botón de play. Si clicamos, pues va a generar aquello que hayamos escrito, se va a ejecutar y se va a ver aquí a la derecha, ¿no? Como veis, cuando yo lo he abierto, directamente tenía estas dos funciones declaradas, que es como funciona P5. La primera, setup, es, digamos, en la que uno establece la base de la pieza inicialmente, hace cosas como definir el canvas, se tiene que declarar variables en su estado inicial, pues lo va a definir ahí. Y luego tiene la función draw, que es una función que la propia librería de P5 se va a encargar de ir ejecutando constantemente, lo cual es muy útil. Por ejemplo, si queremos hacer animaciones, no tenemos que preocuparnos de refrescar el siguiente frame, etcétera. P5 se va a encargar de eso. En la demo de hoy vamos a hacer una pieza estática, no va a haber animación, con lo cual pues esto no lo vamos a necesitar, pero bueno, es útil saber que la plantilla base pues tiene esta estructura. Eh, entonces, claro, uno llega aquí y dice, bueno, y vale, pero ¿qué voy a escribir, no? Yo sé que quiero crear arte, quiero crear dibujitos, pero ¿cómo lo hago, no? Entonces, lo más fácil es abrirnos otra pestaña e irnos a la referencia, que es la documentación de, de P5, y aquí podemos ver el listado de todas las funciones que tenemos disponibles. Hay un montón. Y de hecho esto es extensible, hay mucha gente que crea plugins y extensiones que nos permiten ampliar la funcionalidad o las capacidades que tenemos con el lenguaje, pero bueno, con lo que tenemos aquí vamos sobradísimos. Entonces, cada vez que queramos hacer algo, podemos venir aquí, por ejemplo, digamos que quiero dibujar un círculo, pues clico en la función de círculo, tengo una descripción que me explica qué es exactamente lo que hace y, quizá más importante, tengo ejemplos funcionales que me muestran cómo utilizar esa función. Entonces, bueno, yo algunas de ellas ya me las sé, o muchas otras no, y muchas otras las utilizo a menudo y tengo que mirar la referencia, pero bueno, no pasa nada. Entonces, podemos empezar con algo básico. La función setup, bueno, lo primero es crear el lienzo, ¿no? Esta función createCanvas lo que hace es crear un objeto dentro de la página web que es sobre la cual vamos a escribir. Entonces, esta función admite dos parámetros, que son las dimensiones, el ancho y el alto. Entonces, si queremos, por ejemplo, una pieza que sea más ancha que alta, podemos darle aquí un tamaño mayor en esa dimensión y, como veis, tenemos un lienzo con otras dimensiones. Hecho esto, podríamos, por ejemplo, querer pintar el fondo. Queremos que nuestro lienzo tenga un color distinto a este gris que trae por defecto. Bueno, pues tenemos esta función background
que podemos utilizar para cambiar el color. Por defecto aquí está utilizando un valor numérico que es básicamente el brillo del color, es un valor que va de 0 a 255. Si le damos 0 tenemos un negro, si le damos 255 tenemos un blanco y entre medio cualquier gris. Pero esta función admite, como muchas otras funciones de P5, admite otro tipo de valores. Entonces, por ejemplo, podríamos pasarle los componentes de color en rojo, verde y azul, es decir, rojo, verde y azul, o RGB en inglés. Entonces, de nuevo, valores entre 0 y 255. Si quiero, por ejemplo, un rojo, le doy azul de rojo, nada de verde, nada de azul, y obtengo un fondo rojo. Y así con cualquier color. Y por último tenemos la posibilidad de dar un valor hexadecimal, que es el modo como normalmente describimos colores en web, que de nuevo pues podría darle un rojo y me lo pintaría. A partir de aquí, bueno, pues puedo dibujar lo que quiera. Para asegurarme de no estar dibujando constantemente en pantalla, voy a eliminar esta función draw que no es obligatoria. Si está definida, se va a ejecutar. Si la quito, pues no pasa nada. Entonces, todo lo que voy a hacer lo voy a hacer aquí en la función setup, por más claridad. Y entonces podemos empezar a dibujar. Hablábamos antes de un círculo, ¿no? Pues yo puedo usar la función círculo, que admite 3 parámetros, si no me equivoco. El primero sería la posición X, el siguiente es la posición horizontal, posición vertical. Entonces digamos que lo voy a poner a 100 píxeles en horizontal, otros 100 en vertical, y le voy a dar un radio que va a ser, pues, por ejemplo, de 100 píxeles. Y esto efectivamente me dibuja un círculo. El propio círculo, como veis, yo no le he dicho de qué color lo quiero, pero eso es porque, o sea, está dibujando porque trae unos valores por defecto, que son el borde negro y el fondo blanco, pero por supuesto yo esto lo puedo cambiar. Entonces, antes de dibujar el círculo, yo puedo definir aquí una serie de parámetros de dibujo, como por ejemplo, si quiero que, no sé, el borde, que no se ve mucho porque es muy fino, quiero que tenga otro grosor, pues voy a darle un stroke weight, que es la función que establece el ancho de ese borde, y le voy a decir que sea, por ejemplo, de 10 píxeles, ¿no? Bueno, esto es interesante también verlo cuando uno comete un error y no sale nada en pantalla, que pasa muy a menudo, es, bueno, ¿qué está pasando, no? Bueno, tenemos aquí una pequeña ventanita, la consola, que nos va a ayudar a identificar cuál es el error. En este caso, como soy un poco manazas, pues he escrito mal esta función, entonces me dice bien claro, ¿no? Me dice esta palabra de aquí, que además, si despliego, me muestra exactamente en qué línea está ese error, línea 6. Voy allí y digo, efectivamente, lo he escrito mal. Entonces lo voy a corregir y ahí tengo mi nuevo círculo con un borde más grueso. Y ahora pues quiero cambiar el fondo a otro color, por ejemplo. Entonces voy a utilizar otra función, que es la función fill, y le voy a dar otro color, como por ejemplo, pues no sé, un verde. Entonces, como veis, muy sencillo. Si yo ahora quiero cambiar, por ejemplo, el radio del círculo, quiero que sea más grande, pues le cambio este valor en este parámetro, lo tengo más grande. Si quiero que esté centrado en pantalla, puedo venir aquí, como yo sé que le he dado esas dimensiones al lienzo, pues puedo darle la mitad, el valor que va a la mitad, y lo centro. Por tanto, pues muy sencillo. Pero claro, esto de generativo tiene más bien poco, ¿no? Pero bueno, es la base para entender que con un script, que aquí tenemos, pues no llega a 10 líneas, ya estamos dibujando algo, ya podemos definir unos parámetros con los que empezará a expresarnos. Eh, Podemos ver otras funciones. Por ejemplo, hay una función de rectángulo en la que de nuevo pues le das unas coordenadas en las que va a dibujar y unas dimensiones para ese rectángulo. Entonces, como no hemos cambiado las opciones de dibujo, va a utilizar el mismo grosor de línea, el mismo color, etcétera, pero podríamos cambiarlo para que cada uno de esos dibujos o cada una de estas figuras tuviese sus propias propiedades, ¿no? Eh, Bien, entonces, ¿cómo pasamos de esto a un pieza de arte generativo? Ahí es donde realmente está la diversión. Eh, y bueno, supongo que cada persona cada artista tiene su manera de hacer. La mía normalmente es sencillamente ir probando. Y de hecho trato de una manera más o menos consciente,
digamos, no pretender llegar a nada. No sé si eso tiene mucho sentido, pero sí que es verdad que a veces tengo una idea e intento llegar a ella, pero a menudo me divierte más y me estimula mucho más el empezar de cero, no tener ninguna meta preestablecida, quizá alguna intuición, pero a partir de ahí empezar a picar código, quizá puede que haga un esquema, algún dibujo como referencia, pero disfruto mucho del hecho de ir probando, ir creando variables, ir asignando propiedades a esas variables, ver qué ocurre y a partir de ahí dejarme llevar. Pero por supuesto eso, o sea, eso es un rabbit hole que llaman los anglosajones, ¿no? O sea, es una madriguera en la que uno se mete y sale al cabo de unas cuantas horas. No es el caso hoy, no vamos a poder hacer eso. Entonces, creo que como introducción a P5, a P5, eso ya nos da una idea de, bueno, cómo una persona que nunca haya programado bueno, que nunca haya programado o que nunca haya trabajado con arte generativo, pues puede empezar a utilizar esta herramienta. Em, entonces podemos pasar a ver lo que sería, bueno, dar un pequeño salto, una pequeña pirueta, porque evidentemente sabiendo que teníamos poco tiempo, yo me he preparado un proyecto un poco más desarrollado que el que estamos viendo aquí. Pero bueno, la idea sería un poco la misma, creo, de hecho que lo tengo por aquí. Bueno, partiendo de la misma base de lo que hemos visto, iterando un rato, o sea, esto lo he hecho estos días, te pones una tarde, te abres una Coca-Cola, una cerveza o lo que quieras, te pones a juguetear y vas añadiendo complejidad iterativamente, ¿no? En este caso, yo lo que hice fue, ok, partiendo de un círculo, ¿qué puedo hacer con este círculo, no? Pues bueno, para empezar, en lugar de tener una sola figura, un solo objeto que es un círculo, lo que puedo hacer es descomponer este círculo en varios objetos. En este caso, pues en el perímetro de ese círculo puedo tener una serie de puntos, ¿no? De manera que yo puedo operar y modificar esa serie de puntos para conseguir algo un poquito más interesante, ¿no? Bien, a esa figura le he llamado anillo, ring en inglés, que básicamente es un objeto que eh, digamos, representa conceptualmente esa figura visual que es un anillo y que está compuesta de una serie de parámetros, ¿no? En este caso, el anillo pues tiene principalmente una posición, las coordenadas X e Y y un radio, y luego va a tener una serie de parámetros añadidos que son pues el número de puntos que va a haber. No sé, si le doy una deformación, como se ve ahí, que hay algunos círculos que están un poco deformados, bueno, pues cómo se va a generar esa deformación, ¿no? Todo ese tipo de cosas trato de encapsularlas, digamos, de ordenar un poco el código para que ese tipo de cosas estén cada una en su sitio, de manera que cuando yo quiera jugar con ellas, sepa bien dónde mirar. Porque si no es fácil empezar a picar código, acabar con un documento de 500 líneas o más, y cuando quieres tocar algo, pues no sabes muy bien dónde está. Entonces, creo que está bueno también empezar a organizar un poco el código cuando llegas a cierto punto. Para eso tenemos las clases. Eh, una clase básicamente es eso, es una plantilla para un objeto. Y en este caso tengo una plantilla o un objeto ring que tiene esas coordenadas, tiene su radio y entonces tiene una serie de modificadores que podemos ver aquí, que utilizando una de las técnicas que hemos visto en uno de los slides anteriores, que es la del ruido Perlin, bueno, pues modifica la forma de ese anillo, ¿no? No vamos a ver el detalle del código, pero es que además es muy simple, pero lo que me interesaba mostrar de aquí es que pasando de lo que teníamos antes, que eran básicamente 10 líneas de código, a esto, que no son muchas más, son apenas 80 líneas, bueno, pues ya tenemos algo que sin ser una obra maestra, bueno, pues ya es más interesante, ¿no? Ya nos da una diversidad de outputs con este algoritmo que ya es un poco más interesante, ¿no? Y como vemos, bueno, pues tengo otro objeto que se llama ring group, que básicamente lo que hace es generar copias de un ring, de un anillo, y cada uno de estos ring groups, pues también, genero varios de ellos. Los posiciono aleatoriamente, le asigno también bueno, un alfa, un degradado de color, de manera que ya empezamos a tener un poco de volumen, un poco de contraste, un poco de textura, y bueno, pues ya es algo un poco más interesante, creo. Bien, bueno, esto sería cómo empieza uno, ¿no? Cómo empieza uno con una pieza. Antes he comentado que este editor está muy bien para empezar, lo hemos visto, uno puede escribir aquí directamente y funciona, pero yo personalmente prefiero trabajar con un editor de código, que es una cosa un poco
digamos, potente o más versátil para cuando uno quiere ponerse un poco más en serio. Hay muchos editores de código. El que yo utilizo es este, Code, VS Code. Es un software gratuito que podéis descargar si os interesa probarlo. Pero bueno, hay muchos como este. La gracia de este tipo de herramientas, bueno, tiene muchas ventajas, pero principalmente las que podemos ver aquí es pues el tema de color, por ejemplo, ¿no? Para alguien que nunca ha visto código, igual dice, uy, ¿qué es esto? ¿No? Me suena chino, pero realmente es muy útil el ver pues que las funciones tienen un color, que las variables tienen otro, que un tipo de valor tiene de nuevo otro color. Pues eso, cuando uno está escaneando el código, está trabajando con él, es súper útil tener esas referencias visuales, que también tenemos en el editor de P5, como vemos aquí, pero más limitado, ¿no? Digamos que es más austero aquí en P5. Entonces quería enseñaros este porque o sea, hemos pasado del primer ejemplo, que era súper básico para ver bueno, las funciones de P5 aquí, hemos pasado a una versión un pelín más elaborada. Y por último tenemos esta, en la que ya he integrado lo que vamos a ver en el último bloque, que son bueno, los snippets de fxhash y bueno, lo que es todo el esqueleto que nos va a permitir publicar esto como una pieza en una plataforma NFT, en este caso. Y os quería mostrar cómo se ve esa versión que podríamos tratar de subir, que bueno, es un poco lo mismo, pero lo he ajustado un poquito para que tenga bueno, una pequeña paleta de color eh, que va, que va variando un poco y algunos parámetros extra que no he mencionado antes porque los he añadido después, pero que siguen la misma filosofía, la misma lógica, como veis. Es decir, aquí al final lo que estamos haciendo es, partiendo de esa idea de dibujar un círculo o un anillo, irlo complejizando un poco. En este caso, pues multiplicando el número de círculos, para cada círculo creando copias de sí mismo, añadiéndole un poco de distorsión, un poco de deformación, jugando con cómo ubicamos esos círculos en el espacio, etcétera. Entonces vemos que, de nuevo, con muy pocos parámetros y con muy poco código, porque a pesar de que aquí parece que hay mucha cosa, en realidad no hay tanto. O sea, lo único que ha hecho ha sido dividir el código en dos o tres ficheros para tenerlo un poco más ordenado. Eh, y tiene muchas líneas, pero la mayoría, bueno, no la mayoría, pero hay muchas que son simplemente comentarios, por si alguien quiere luego ver el código, pues para poderlo seguir con un poco más de facilidad, pero realmente hay muy pocas líneas de código. Y pese a ello, pues creo que se puede empezar a obtener algo que es interesante, ¿no? En este caso, pues, como veis, o sea, todas se parecen mucho porque todos son círculos, todos son anillos dibujados a partir de pequeñas partículas, pero a pesar de ello, pues hay algunas que parecen muy ordenadas, otras que son mucho más locas, algunas son más limpias, otras son muy sucias, muy caóticas, y, y eso, hay textura, hay volumen, creo que es un buen ejemplo de cómo uno puede empezar a obtener resultados interesantes o estimulantes con muy poco esfuerzo, ¿no? Bueno, pues creo que con esto ya veríamos más o menos, ¿no? Evidentemente podríamos meternos en cada uno de esas líneas, cómo se hace, cómo funciona, pero eso ya es cada uno echar unas cuantas horas. Creo que vale la pena pasar ahora al tercer bloque, que sería, bueno, una vez uno ha generado una pieza de la que se siente más o menos contento, satisfecho, quiere compartirlo, ¿cómo lo puede hacer, no? Por supuesto, lo puedes hacer de muchas maneras. Puedes coger, hacer un pantallazo o generar un JPG de esto, enviarlo por email o ponerlo en tu página web, subirlo a Instagram y todo eso, genial. Pero hoy en día tenemos esas plataformas que están pensadas especialmente para esto, ¿no? Tanto si uno pretende monetizarlo, es decir, sacarle un valor o una rentabilidad económica, como si no. Hay muchísima gente que publica en esas plataformas, lo hace de manera gratuita, pero que lo hace así porque en estas plataformas hay un montón de gente que comparte los mismos intereses, comparte las mismas inquietudes. Entonces es una manera de tener un escaparate donde mostrar lo que haces y entrar en contacto con gente que se dedica a esto o que puede tener intereses similares a los tuyos, ¿no? Entonces, como lo decía antes, la plataforma que vamos a ver es esta de aquí, FXHash. Es una plataforma bueno, es un marketplace de NFTs especializado en arte generativo y en concreto en arte generativo de tipo long form, que de nuevo hago una pequeña descripción de eso que significa, ¿no?
Aquí el artista lo que hace es crear un algoritmo, como el que acabamos de hacer, que es capaz de generar infinidad de resultados. Yo aquí cada vez que refresco me está generando una nueva imagen, pero todas ellas parten del mismo programa, ¿no? Del mismo algoritmo. Bien, pues en esta plataforma, FXHash, y luego podemos comentar que hay varias más similares, básicamente lo que haces como artista es subir tu algoritmo, le das un nombre, le das un precio si quieres, etcétera, y le pones pues, cuántas copias quieres que se puedan generar de esa pieza. Entonces, la gente que le interesa coleccionar tu pieza puede ir ahí y mintear, que es como se le llama, generar una copia producto de ese algoritmo que tú has subido, que va a ser única, que por supuesto va a ser similar a todas las demás que pertenecen al mismo algoritmo. eh, bueno, no necesariamente, pero la idea es que sea así. Pero la gracia, como digo, es eso, es que va a ser una pieza única. Entonces, como artista, lo que uno hace es asegurarse de que ese algoritmo que está creando, primero, tratar de que no falle, porque es un riesgo que uno tiene, ¿no? Si uno crea una pieza artística en su máquina, está contento con ella y la sube como imagen, no hay problema, no va a fallar. Pero si uno crea un algoritmo y lo pone ahí, pues como software que es, puede contener errores que quizá ocurren muy poco, pero si pueden ocurrir, pues puede que a un coleccionista le pase y entonces pues se lleve un chasco, ¿no? Entonces, uno de los retos que hay en esta disciplina o en esta rama es ese, ¿no? Es el tratar de que tu código funcione en todos los casos. Luego hay una cuestión también de variedad, ¿no? Digamos que hay uno de los retos artísticos que hay ahí es, ok, ¿cómo hago que mi algoritmo genere suficiente variedad como para que todas las piezas sean distintas entre sí, sean interesantes, pero quizá que no lo sean demasiado, porque si son demasiado distintas, si todo es aleatorio, si todo es así a lo loco, se pierde un poco esa coherencia en la pieza, especialmente si hay una idea detrás, que la idea es que haya una idea, ¿no? Em, bueno, eso sería un poco la idea de este tipo de plataformas. Si entráis aquí en la sección de Explore, podéis ver un montón de proyectos que la gente ha subido. Mira, aquí podemos ver, por ejemplo, este Cordal Reveries, lo tenemos aquí expuesto en el evento. Hay dos piezas minteadas, eso es porque se puede mintear aquí. Bueno, pues luego vamos a mintearla. Em, Vamos a elegir otra que tenga más piezas minteadas, por ejemplo. Bueno, podemos elegir una de las mías, que para eso las tengo aquí, ¿no? A ver. Ese es mi perfil en esta plataforma. Vosotros cuando os registráis obtenéis también un perfil y cada vez que subís una pieza se añade a este perfil vuestro. Y entonces aquí pues se puede ver, bueno, hay una imagen previa que digamos ilustra la colección. Vemos el nombre de la colección y vemos también el número de piezas que hay disponibles y que hay minteadas. En este caso están todas minteadas, pero si fuese una obra nueva, pues pondría pues 0 de X o las que fueran, ¿no? Y entonces, entrando en una colección, podemos ver todas las iteraciones, es decir, eh, todos los outputs, todos los resultados que se han generado a partir de ese algoritmo y que alguien ha coleccionado. Otro aspecto muy interesante que no he mencionado de este tipo de plataformas es que en el momento de coleccionar, o sea, la gente que viene y colecciona aquí no sabe exactamente lo que va a coleccionar. Es decir, si yo vengo y digo, oye, me gusta, ¿no? Veo la imagen de la portada, digo, está guay, me interesaría, pero yo me pongo a darle aquí a ejecutar más, digamos, más outputs, veo que me aparecen nuevas imágenes, con lo cual puedo evaluar si en general la colección me gusta. Ah, perdón, estoy dando ya que no es. Sí. Si me gusta lo que estoy viendo, si creo que me interesa coleccionar esta colección, pero no puedo decir, ah, ok, esta que aparece ahora, esta es la que yo quiero. No. O sea, yo como coleccionista quiero una pieza de esta colección, pero no sé cuál va a ser. Entonces ahí se crea un vínculo entre el coleccionista y el artista que me parece súper interesante, eh, porque de alguna manera hay como, no sé, hay como una relación de confianza, ¿no? En el momento en el que el coleccionista decide coleccionar y poner su dinero o no, si es gratuito, pero digamos, participar de generar esta obra, lo está haciendo con la confianza de que aquello que ha visto, ya sea por la trayectoria del artista, ya sea por lo que está viendo aquí en las vistas previas, o ya sea por la descripción del proyecto, por la razón que sea, decide participar. Entonces, me parece a mí que ese vínculo que se crea es súper interesante. Y eso puede tener una vuelta de tuerca en algunos proyectos, que es una cuestión opcional que yo utilicé en este proyecto, es una funcionalidad que da esta plataforma, pero no es obligatorio, que es que se permite al coleccionista
configurar hasta cierto punto, es decir, coparticipar en la creación de su pieza. De nuevo, la pieza final, quien colecciona no sabe cómo va a ser exactamente, pero con esta herramienta se permite un cierto grado de configuración. Por ejemplo, si yo como coleccionista digo, me gusta este estilo, pero me gustaría otra paleta de color, por ejemplo. Bueno, pues aquí hay una opción que es la paleta de color y puedo buscar y ver, a ver, ¿qué tal con esta? Ah, pues no, me parece muy sosa. A ver esta otra. Me gusta más, etcétera, ¿no? Entonces puedo quedarme con algunos de esos parámetros y decir, ok, quiero que la pieza que voy a generar tenga esta paleta de color o tenga este número de elementos, lo que sea, y a ver qué me sale en esta lotería de aleatoriedad. Eh, Bien, entonces, como artista, ¿cómo funciona esto? Creo que vamos un poco justos de tiempo, así que vamos a acelerar. Bueno, lo primero, evidentemente, es tener una wallet. En este caso es la red de Tezos. Como decíamos antes, hay un montón de plataformas para este tipo de arte. Y yo empecé con Tezos por una cuestión ética, por el tema medioambiental, que seguro que estás al corriente, pero luego también por un tema económico, que es que si uno quiere probar algo y no quiere mojarse demasiado, la inversión que hay que hacer económica para empezar a probar cosas aquí es mínima. Hablo de la red de Tezos. Entonces, lo primero sería crearse una wallet en Tezos y lo segundo sería hacerse una cuenta aquí, que básicamente cuando uno tiene un wallet de Tezos, le da al botón de sincronizar. Podemos hacer aquí rápido. Yo ahora no estoy loginado aquí, le doy a sincronizar. Me va a preguntar cómo quiero conectarme. Yo ya tengo instalado mi wallet aquí en el navegador. A ver si me acuerdo. Em, vale, elijo mi wallet. Y desde este momento ya estoy conectado. Entonces puedo venir a esta sección de mintear y aquí puedo iniciar el proceso para publicar una obra NFT en esta plataforma. Yo os recomiendo que si queréis probar esto, bueno, vengáis aquí, miréis la documentación en estos enlaces. Está súper bien explicado, es realmente muy fácil. O sea, si uno sabe cuatro cosas ya no de programación, sino de tecnología web, de qué es un HTML, qué es una página, etcétera, no hace falta saber mucho más. Eh, si hay dificultades, hay un Discord donde la comunidad pues da soporte. Eh, yo personalmente creo que el día que me puse con esto, en una tarde me leí la documentación y publiqué mi primera pieza. Y tuve algún problemilla, pero de nuevo en Discord me lo solucionaron y quizá no tardé más de 3 o 4 horas desde que tenía mi pieza hasta que la publiqué, fue eso. Entonces os recomiendo que si os interesa publicar vuestras creaciones en esta plataforma, vengáis aquí, leéis la documentación, pero bueno, yo os hago un tour muy rápido de cómo funciona. Entonces la idea es, cuando uno tiene su proyecto, su código, lo primero es darle la forma que la plataforma necesita, que básicamente es una carpeta con una serie de ficheros, que los podemos ver aquí. O sea, este proyecto que estábamos viendo aquí, ¿vale? El código de esta pieza lo tenemos aquí. Básicamente es un fichero HTML, uno o varios ficheros JavaScript. Yo lo tengo en varios, porque lo que he explicado antes, porque he dividido mi código para que esté un poco más ordenado, pero podría ser un solo fichero. Y un fichero CSS, si queréis, para darle estilo. En este caso, por ejemplo, yo lo que hago es que cuando la página, o sea, lo que es el lienzo, las dimensiones del lienzo, son fijas, pero se ajustan al tamaño disponible en la página. Entonces, si yo lo hago más pequeño o más grande, pues siempre va a tratar de ocupar el mayor espacio posible para que se vea lo más grande posible, y eso lo hago con CSS, pero tampoco es un requisito. Entonces, cuando tengo todos estos ficheros, lo que hago es meterlos en un zip. O sea, lo comprimo y hago un paquete. Aquí. Y entonces me voy aquí a la plataforma y, bueno, le digo que sí, que me he leído la documentación, me he leído el código de conducta, conforme no estoy plagiando, no estoy copiando a nadie, etcétera, tengo la licencia del código. Y a partir de aquí puedo mintear. Es aconsejable, antes de hacer esto, mirar en esta sección que se llama Sandbox, que es como un entorno de pruebas. La idea es que antes de, bueno, porque como sabéis, en el blockchain todo lo que hagáis allí va a quedar ahí para siempre.
inmutable. Entonces, si cometéis un error o subís algo que no queréis subir sin quererlo, etcétera, pues es un problema. Porque no es como cuando uno sube algo a su página web, uy, que me he equivocado, lo bajo. Una vez lo has subido, pues ahí está, ¿no? Hay maneras, digamos, de esconderlo, pero estar va a seguir estando ahí. Entonces, os recomiendo que primero vengáis aquí a Sandbox, donde podéis hacer como una pequeña simulación de cómo se va a ver vuestra pieza. Entonces, es tan sencillo como venir aquí, arrastrar vuestro fichero zip con los documentos de vuestra pieza, comenzar los tests, y aquí, bueno, nos va a dar una serie de vistas previas de nuestra pieza. Nos enseña el contenido de lo que estamos subiendo. Vemos la pieza aquí a la derecha, podemos probar con diferentes hashes. Un hash es básicamente un número aleatorio, es un valor aleatorio que se va a generar para cada pieza que se genere. Es decir, en el ejemplo que veíamos antes de mi colección, aquí, cada una de estas piezas que se han generado tiene su propio hash. Bueno, tiene un número sencillo que es el que nos dice el orden en el que se generaron, pero si entramos a verlas, eh, por detrás, bueno, podemos mirar el código, la plataforma ha generado un valor único, que es esta string, que tiene un montón de números y de letras, que digamos es la semilla aleatoria que vamos a utilizar para la generación de nuestra pieza. Entonces, la importancia de esto es que, pese a haber aleatoriedad, digamos que esa aleatoriedad queda congelada para cada una de las piezas. Y esto lo que garantiza es que cuando alguien mintea una pieza, siempre que entre a verla, va a ver la misma. Es decir, que no va a cambiar. Entonces, en esta página donde estamos viendo la vista previa, podemos experimentar para ver si ese mecanismo está funcionando correctamente. Entonces, una de las cosas que tenemos que garantizar es que para un mismo hash siempre se obtenga la misma imagen. Si yo cambio el hash, por ejemplo aquí voy a clicar en New Hash, cada imagen que va a salir debería ser distinta. Si no, cada persona que mintiese mintiaría la misma pieza. Está un poco lento esto, no sé si es por la red. Voy a refrescar. Entonces, si le doy un nuevo hash, vemos cómo va cambiando, es lo esperado, pero si le doy a reintentar con el mismo hash, debería siempre darme el mismo resultado, exactamente el mismo resultado. Entonces, esas son las cosas que tenemos que comprobar en este paso. Entonces, bueno, esa es una de las cosas. Otra es que aquí podemos ver lo que ellos llaman las features, que son como las características de la pieza. Cuando uno la crea, puede decir, bueno, hay una serie de características que podemos exponer. Algunas pueden ser internas y no son visibles, pero otras pueden ser visibles. Entonces, eso se puede utilizar para crear categorías. Por ejemplo, cuando vamos a una colección, podemos decir, ah, quiero ver todas las piezas, no sé, filtradas por paleta de color, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las features que veíamos. Entonces, puedo venir aquí y decirle, vale, pues de paleta solamente quiero ver la paleta Utopia. Entonces, vemos que efectivamente todas las piezas son distintas, pero todas comparten la misma paleta de color, ¿no? O no sé, alguna otra. La abertura de los ángulos. Pues quiero que todas sean así, con ángulos predominantemente rectos, ¿no? O lo que sea. Entonces, esto ya es una decisión técnica, artística, que cada uno toma, dependiendo de lo que quiera exponer. Hay una cuestión también ¿cómo le llaman? El rarity, ¿no? La rareza. Hay gente que valora que haya piezas que sean muy, muy únicas, porque hay algunas de las características que solamente aparecen en unas pocas piezas, ¿no? Entonces, uno en el código puede forzar eso, puede decir, vale, pues por ejemplo, la paleta de color es completamente aleatoria, pero voy a hacer que una de ellas solamente aparezca, no sé, el 5% de las veces. O sea, la probabilidad de que aparezca esa sea muy baja. Pues de esa manera uno está generando esa escasez artificial, si se quiere, pero bueno, que hay gente que lo valora. Entonces, volviendo al proceso ah, del sandbox, estamos haciendo la prueba, vemos que efectivamente eh, parece que todo funciona bien. Si le damos aquí a Open Live, nos va a mostrar la pieza fuera de ese contexto, de ese sandbox. Parece que todo está bien, entonces ya podríamos pasar a mintear. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es muy similar, lo que pasa es que el proceso es un poco más largo.
Vamos aquí a mintear token generativo. De nuevo aceptamos, afirmamos que sí, que lo hemos hecho todo como debemos y nos va a pedir una serie de cosas. La primera es, ¿quién es el autor de esta pieza? En este caso voy a poner que soy yo solo, pero una funcionalidad muy interesante que tiene esta plataforma es que permite de manera nativa las colaboraciones. Eso significa que si yo, por ejemplo, he creado esto con otro programador o con otro artista, puedo añadirlo aquí y puedo dar una serie de derechos a esa otra persona, con lo cual, por ejemplo, temas de, no sé, si por ejemplo esto lo pongo a la venta para ganar dinero, pues puedo compartir los beneficios de manera automática. No tengo después que venir, mirar, calcular, no. O sea, la plataforma completamente de manera automática va a hacer ese reparto, ¿no? Y luego también, pues lo que es la propia autoría, en la página de la colección se va a ver también después. Yo aquí tengo una colaboración que hice en un evento que se hizo online, creo que fue en enero, em, y fue muy interesante, fue una iniciativa en la que se ponía en contacto a diferentes artistas, entonces había unos prompts, o sea, unas ideas eh, de las que partir para generar piezas de arte generativo, una para cada día del mes, y entonces uno se podía apuntar a esa lista y, digamos, se comprometía a hacer una colaboración con la persona que había hecho algo el día anterior y también con la persona que venía al día siguiente. Por ejemplo, yo elegía el día 5 de enero voy a hacer yo la pieza, ¿no?, de ese día. Entonces yo voy a ser como el principal autor de esa pieza, pero voy a colaborar con la persona que hizo una pieza o que es el autor principal de una pieza del día anterior y del día después. Entonces, fue interesante, pues, gente que no conoces de nada y que te ves obligado, por decisión propia, a colaborar con ellos, ¿no? Entonces, en este caso, pues hice esta colaboración con este usuario, Aebrer, que nunca había hablado con él, pero bueno, fue muy interesante. Entonces, cada uno puso un poco de su lado, fueron un par de tardes que estuvimos cada uno picando por su lado el código, compartiendo con un GitHub y finalmente salió esta colección que fue, bueno, a mí me pareció muy interesante porque no tiene nada que ver con otras cosas que yo había hecho y él me decía que lo mismo para él, ¿no? O sea, que- que el algoritmo que él usaba nunca hubiera esperado que salieran cosas como las que salieron porque, claro, contenía código e ideas que, bueno, que él no suele utilizar, ¿no? Pero bueno, todo esto lo explicaba porque si uno viene a esta colección puede ver que efectivamente el autor ya no es el autor, son los autores, ¿de acuerdo? Entonces, la autoría queda muy claro que pertenece a varias personas y luego lo que comentaba, el tema de los royalties, etcétera, pues es todo automático. Em, bueno, me estoy enrollando y nos falta, nos falta tiempo. Entonces, aquí uno decide eso, quién es el autor de la pieza. Siguiente paso, como hemos hecho antes, subimos el proyecto comprimido en un zip. De nuevo, nos va a mostrar la pieza previa de la pieza. Podemos probar diferentes hashes, ver que efectivamente produce el resultado deseado. Efectivamente, con el mismo hash produce siempre el mismo resultado, todo bien. Ah, Aquí confirmo que efectivamente todo está como debe estar. En el siguiente paso nos pregunta cómo se va a generar la vista previa. Esto es porque cuando estamos explorando proyectos aquí en la plataforma, lo que vemos aquí en estas páginas, bueno, ya sea esta o ya sea la página principal donde vemos todos los proyectos, son imágenes estáticas. Porque claro, estos proyectos cuando se ejecutan pueden consumir recursos, pueden estar ejecutando un montón de instrucciones de código que pueden ser muy costosas. Entonces lo que hace la plataforma cuando uno sube el proyecto es hacer como un pantallazo eh, y ese pantallazo se guarda como una imagen que es el que se va a mostrar aquí. Entonces, en este paso número 4, lo que hacemos es decirle a la plataforma cómo o cuándo debe hacer esa captura. Básicamente hay dos opciones. Una es con un delay fijo, es decir, le decimos un lapso de tiempo, le decimos espérate X segundos y entonces haz la foto. O podemos decirle que sea programático cuando se ejecute cierta función. Hay una función que se llama FX Preview, que nosotros la podemos llamar en nuestro código cuando sabemos que la pieza está finalizada. Normalmente es al final del código. Vamos a elegir este y entonces en el siguiente paso le decimos qué es lo que queremos que capture. Puede ser toda la página o puede ser un elemento de la página. En este caso le voy a decir un elemento, que es el canvas, que si no me falla la memoria es así. Esto lo podéis mirar en vuestro código, yo lo estoy haciendo de memoria. Y entonces lo podemos probar.
Y ahora la imagen que se va a generar no se está generando en mi ordenador, sino que está generando en un ordenador que FXhash tiene para esta tarea. Entonces es una manera de comprobar que efectivamente, por eso pasa mucho también en desarrollo de software, que uno programa algo y en mi máquina funciona, ya está, pero no, tiene que funcionar en más sitios, ¿no? Pues, bueno, esto es una prueba, una garantía de que por lo menos funciona en un sitio más y además es un sitio importante porque es donde se va a generar la previa del proyecto. Eh, Bien, veamos que sí, efectivamente se ha generado correctamente. Vamos al siguiente paso. Aquí podemos comparar la pieza con la imagen para ver si hay alguna diferencia, hay alguna cosa que no acabe de cuadrar. A veces, depende de cómo uno ha programado la pieza, pueden haber ligeras variaciones de color, etcétera. Por ejemplo, si usáis WebGL, depende de la tarjeta gráfica que tengas tú o que tenga esa máquina, puede que la cosa no acabe de ser exactamente igual. O a veces no funciona en absoluto, porque hay cosas que en tu máquina funcionan y en otra no. Entonces aquí lo veríamos. Parece que todo está bien en este caso. Vamos al siguiente paso. Aquí ya, bueno, la cuestión de la distribución. ¿Cuántas copias vamos a publicar? En este caso, no sé, vamos a ponerle 50. El tipo de precio, podemos tener un precio fijo, que puede ser 0 tezos. La moneda, por supuesto, es la de la blockchain en la que estamos trabajando. O nos permite también una ¿cómo se llama? Subasta holandesa. Bueno, básicamente podemos poner una serie de precios que van a ir variando con el tiempo. Para hacerlo fácil, vamos a ponerle un precio fijo, que va a ser de... Bueno, vamos a ponerle un tezo, porque así si alguien lo compra, podemos también ver después cómo funciona el tema de los royalties. Eh, Podemos programar que se publique, es decir, que esté accesible a los coleccionistas en un momento dado, o que sea inmediato. Lo voy a dejar inmediato para que podamos hacerlo ya mismo. Puedo también asignar automáticamente parte de los beneficios, se los puedo dar a otro wallet, es decir, aunque o sea, no es necesario que tenga una coautoría para compartir los beneficios. Por ejemplo, una cosa que se suele hacer es dar una parte de los beneficios a alguna fundación, por ejemplo, la Fundación Processing, que es la que, digamos, ofrece el software que hemos estado viendo, pues es una manera, digamos, de contribuir o devolver parte de lo que nos están dando, ¿no? Pues si es algo que os importa, pues lo podéis hacer aquí de manera nativa y automática, funciona. Royalties es también para poder obtener bueno, parte de los beneficios de segundas ventas de vuestras piezas, si queréis, se puede poner. Le voy a poner que no, creo que se puede decir que no. No, pues sí. Entre 10 y 25 lo pone ahí. Vale, pues 10. De nuevo, lo de los splits de los beneficios también se puede aplicar a los royalties. Lo voy a dejar top a mí. Y las reservas. Esto es para cuando tenemos gente que queremos, a la que queremos garantizar que puedan obtener una copia, porque a veces hay gente o sea, cuando uno publica la pieza, hay gente que podría querer coleccionar, pero no está en ese momento en concreto conectado y no puede coleccionarla. Y hay veces que las colecciones están disponibles durante mucho tiempo, pero otras veces no. Algunas de las que yo tengo, por ejemplo, y por suerte, se vendieron súper rápido. Súper rápido significa en un par de horas. Entonces, claro, imagina que hay alguien que te ha coleccionado antes o que te ha pedido, oye, me interesa mucho, he estado siguiendo tu proyecto en Twitter, tal, quiero una copia. Pues bueno, para evitar que se quede sin, puedes crear una lista de reservas de manera que siempre sabes que hay una plaza para esa persona. Eh, y nada, y esto para activarlo, para que efectivamente el proyecto esté accesible. Esto, eh, bueno, esto es para la vista previa que hay luego en la página web cuando tú vas a mintear, o sea, como coleccionista. Cuando tú vas a un proyecto que quieres mintear, por ejemplo, vamos a este, yo aquí puedo leer el texto del proyecto, puedo ver esta imagen previa, pero puedo ver otras cosas. Por ejemplo, puedo tener varias variaciones aquí. Oye, quiero ver más, ¿no? Bueno, pues como artista tú puedes decidir qué es lo que se ve aquí. Puedes decidir que se vea una imagen, que se vean cinco, que tú dices cuáles son a través de los hash, o que sea completamente abierto. Entonces esto lo definimos aquí. Yo lo voy a dejar infinito, de manera que la gente puede ver tantas como quieras. Y esto de Variant Configuration, no recuerdo qué es. ¿Sabéis lo que es? ¿Para? Para probar las variaciones. Vale.
¿Os parece que está bien? ¿Eh? Sí. Vale, pues hasta aquí todo bien. Y entonces aquí ya sería casi el último paso, es darle un nombre a la pieza. Le vamos a llamar Responsive Dreams and Demo. Esto es el texto que se va a ver ya luego en la página del proyecto. Perdón, debería haberme creado este texto antes. Ah, yeah, vale. Luego podemos poner otra descripción diferente para la gente que coleccione. Yo no suelo cambiarlos, le dejo el mismo texto. Le podemos dar una serie de tags, que serían como etiquetas que nos ayudan a categorizar esta pieza dentro del marketplace. Le podemos poner pues que es una demo, que está hecho con P5JS, que hay geometría, eh, no sé, que es minimalista, porque solamente hay dos colores y pocos elementos. Bueno, esto ya es a gusto del artista. Básicamente es una herramienta para ayudar a la gente a encontrar vuestro arte. Y luego aquí una serie de warnings que podemos poner para cuando, por ejemplo, si tenemos una pieza que, no sé, que tiene una animación que da muchos destellos y puede provocar ataques epilépticos, por ejemplo, pues podemos poner ese warning para que la gente antes de darle al play diga, uy, cuidado. O sea, si hay gente que sufre de eso, pues esté prevenido y no le dé y le dé algo ahí. O si hay contenido adulto, lo que sea, ¿no? Si hay animaciones, si es interactivo, etcétera. En nuestro caso creo que no aplica ninguno. Vale, pues ya está. Entonces, nada, nos falta el último paso, que es la preview final. ¿Cómo vamos de tiempo, Xavi? Vale. Eh, Eso, el paso final es básicamente una vista previa ya muy parecida, por no decir idéntica, a lo que se va a ver realmente en la página. Entonces, vemos efectivamente el título que le hemos dado, su descripción, el número de piezas que se van a mintear, que ahora mismo evidentemente son 0 de 50, el precio que tiene, su vista previa, la fecha, los tags, etcétera. Hay una cosa que he hecho mal, no sé si se ve aquí. Bueno, luego, si no da tiempo, os lo enseño luego. Si no, pues no. Pero bueno, es el tema de las características, de las features, os piden que sean categóricas. Es decir, que por ejemplo, si pones lo que decimos de la paleta de color, ¿no? Pues que la paleta de color sea una de entre X. En esta pieza hay varias features que son numéricas y que van a dar valores con decimales, de manera que nunca van a coincidir, no van a servir como categorías. Porque si hay 50 piezas, van a salir 50 valores distintos para esa categoría. Pero bueno, no es grave. Como ya está todo hecho, lo vamos a dejar así. Vale, pues ya está. Podemos darle a publicar el proyecto. Cruzaremos los dedos. Nos pide confirmación con nuestro wallet. Esto va a tener un pequeño coste, como veis aquí, de muy poco, ¿no? En concepto de gas y de almacenamiento, al cambio en euros os va a costar prácticamente 10 céntimos. Confirmamos. Esto suele tardar unos segundos o unos pocos minutos. Ok. Podemos ir a mi perfil. Y bueno, aunque nos ha dicho que ya está, en realidad seguramente va a tardar un pelín más. Puede que 1 o 2 minutos más. Sí, ¿no? Normalmente tarda eso, ¿no? Los que estáis acostumbrados a publicar es eso, ¿no? Vale, ya lo tenemos ahí. Entonces, si entramos en ese proyecto, vemos que efectivamente ya está habilitado. Tenemos la vista previa, podemos ver varias variaciones y ya está, podemos coleccionar. Así que le voy a dar a coleccionar. Claro, en este caso yo soy el artista y voy a ser el primer coleccionista, a menos que alguno de vosotros ya se esté adelantando. O no, hagámoslo así mejor. Sí, coleccionad uno de vosotros.
A ver, ¿no? Bueno, pues voy yo. Entonces, el coleccionista lo que va a hacer va a venir aquí, le va a dar al botón de mintear, eh, confirmar. De nuevo, ahora está escribiendo en el blockchain que fulanito, que soy yo, está coleccionando este token. Listo. Aquí nos dice que todo ha sido exitoso y le podemos dar al botón de revelar, en el que vemos, oh sorpresa, cuál es la iteración concreta que yo como coleccionista me he llevado. Normalmente esto que vemos aquí lo podemos ver inmediatamente, pero si volvemos atrás o nos vamos a nuestro perfil, en la sección de colección donde aparece todo lo que hemos coleccionado, todavía no aparece. Suele tardar unos pocos minutos más. Pero bueno, si acaso lo miramos después. Lo digo porque si coleccionáis y veis que habéis pagado o no, y os ha dicho que todo bien, pero luego vais a vuestro perfil y no aparece, no entréis en pánico, tarda un par de minutos, que es lo que tarda la plataforma en refrescar. A veces sí aparece, mira como aquí, y aparece este logo de FXhash. Esto lo que hace es que, bueno, está mostrando que efectivamente la pieza ha sido coleccionada, pero todavía se está acabando de registrar en la plataforma. Todavía no ha generado la vista previa, pero de nuevo, no entréis en pánico, en unos minutos aparecerá. Eh, y creo que ya está. Bueno, vemos que aquí hay dos coleccionistas ya. A ver. Tenemos a Isma, que ha coleccionado la segunda. Y bueno, si queréis coleccionar vosotros esta pieza, pues ya sabéis que la tenéis aquí. Eh, y creo que ya está. Solo por último, nada, mostraros, bueno, si os interesa todo esto, estos son mis datos de contacto en Twitter y en Instagram. Instagram apenas lo utilizo, pero Twitter es como la plataforma de facto donde la mayoría de artistas generativos están. Entonces, si os interesa todo esto, os animo a que os conectéis, a que entréis en la comunidad, si necesitáis ayuda o si queréis compartir lo que hacéis, sois bienvenidísimos. Ya está. Esto. Muchas gracias. Y ahí tiene un par de piezas expuestas, Daniel, también. Sí, si queréis echar un vistazo, ahí tengo alguna cosa. Nada. Si hay alguna pregunta o lo que sea, me podéis encontrar luego por aquí. Lo digo porque me he comido tiempo de Isma, que nos va a enseñar ahora un proyecto suyo. Entonces, si tenéis alguna duda, me podéis contactar directamente. ¿Vale? Gracias.